Hay historias que no deberían de existir. Historias que cuando las escuchas te quedas un momento en silencio, preguntándote cómo es posible que el ser humano sea capaz de esto. Esta es una de esas historias. No te voy a decir todavía de qué se trata. Solo te voy a decir que hay una familia que tenía todo: dinero, tierras, poder, y que ese poder lo habían construido de una manera que tarde o temprano siempre cobra su precio. Te voy a decir que hay un hombre que perdió algo tan valioso que decidió que ya no le importaba nada más en su vida, ni su libertad, ni nadie, y que ese hombre esperó años para actuar, con una paciencia que da escalofrío. No te voy a decir más, quédate, porque esta historia no es fácil de escuchar y no tiene un final limpio. Tiene el final que merecía. La familia Solano vivía en una finca grande, inmensa, de esas propiedades que cuando entras tardas minutos en llegar a la casa principal. Tierra roja, montañas al fondo, silencio de campo, interrumpido solo por el sonido de los animales y de vez en cuando por algo más. Algo que la gente del pueblo cercano aprendió a no preguntar, porque los Solanos tenían dinero, mucho dinero, y en esa región nadie con ese nivel de dinero lo tenía limpio. Sebastián era el patriarca, un hombre de 50 años, corpulento, voz grave, mirada de quien ha tomado decisiones que otros no se atreverían a tomar. Su familia era amplia: hijos, sobrinos, primos, todos con el mismo código silencioso. No se habla, no se pregunta, no se cuenta nada afuera. Tenían carros, tenían armas, tenían contactos en lugares donde los contactos cuestan muy caro. Secuestraban personas, robaban, movían droga. No era un secreto para los que lo conocían. Era simplemente lo que eran. Y creían, con la arrogancia de los que llevan años sin que nadie los toque, que eso nunca iba a tener consecuencias. Se equivocaban, porque en algún lugar que ellos ya habían olvidado, alguien no había olvidado nada. Para entender lo que viene, hay que retroceder años antes de esta historia. Los Solano habían cometido algo que en su mundo era parte del negocio. Habían secuestrado a alguien. No era la primera vez, pero esta vez fue diferente, porque la persona que secuestraron era el único hijo de un hombre que nunca olvidó. El padre de ese joven no era un hombre ordinario. Había construido su propio mundo oscuro con las mismas reglas que los Solano. Pero tenía algo que Sebastián nunca entendió: un amor por su hijo que no tenía límite, ni moral, ni espacio geográfico, ni legal. Cuando recibió la noticia de lo que le habían hecho a su hijo, algo en él se apagó y algo mucho más peligroso se encendió. No lloró mucho tiempo, no se hundió, hizo algo mucho más frío: planeó. Desde el primer día supo que no iba a contratar a nadie, que no iba a delegar su dolor, que él mismo iba a hacerse cargo. Pero también sabía algo más: que para hacer lo que quería hacer necesitaba tiempo, necesitaba paciencia, necesitaba desaparecer para volver a aparecer, siendo otra persona. Y eso fue exactamente lo que hizo. Lo que Sebastián no sabía era que su destrucción había comenzado a cocinarse, mucho antes de que él lo sospechara. El día que los Solano destruyeron a un padre, ese padre decidió que no iba a descansar hasta devolver exactamente el mismo dolor con intereses.
No mandó a nadie. Eso es lo que hace esta historia, diferente a todas las demás. No buscó un sicario, no contrató a nadie, no delegó. Él mismo, con sus propias manos, con su propio rostro, con su propia sonrisa, salió de ese mundo oscuro y se reinventó. Cambió su apariencia, construyó una historia nueva, una identidad que no levantara sospechas. Y apareció en la vida de los Solano, de la manera más natural del mundo. Un contacto en común, una situación donde ayudó sin que nadie se lo pidiera. Una presencia que con el tiempo se volvió parte del paisaje. Lo que hace a este hombre verdaderamente aterrador no es lo que hizo al final, es lo que hizo antes. Comió en esa mesa, celebró cumpleaños con ellos, cargó a los hijos pequeños de la familia, escuchó los miedos de Sebastián en conversaciones de madrugada. Se convirtió en el hombre al que todos llamaban cuando necesitaban algo. Y mientras hacía eso, observaba, aprendía las rutinas, identificaba las debilidades, ubicaba a las personas clave. Rodrigo, el hijo mayor, era su objetivo principal. Lo conocía mejor que muchos amigos de toda la vida. Sabía a qué hora salía, sabía qué rutas tomaba, sabía en quién confiaba. Piensa en eso un momento. Un hombre que perdió a su hijo, que en lugar de derrumbarse, sonrió, que en lugar de atacar, esperó, que se sentó en la misma mesa del hombre que destruyó a su familia y le sirvió de amigo durante años, con una frialdad que no tiene nombre. Rodrigo tenía 22 años. Era el hijo mayor de Sebastián. Un martes por la mañana, simplemente no apareció. No llegó a desayunar. No contestó el teléfono. No le avisó a nadie. Al principio, la familia pensó que había salido sin decir nada. Pero pasaron las horas y luego los días. Sebastián movió todos sus contactos. Preguntó en todos los lugares donde se podía preguntar y nada. Fue entonces que llamaron a los parientes de la ciudad. Entre ellos llegaron Pablo y su hijo pequeño. El niño no entendía de todo lo que estaba pasando, pero desde el momento en que entraron a esa finca, notó algo que no olvidaría en su vida. Todos estaban armados, no con una pistola discreta, armados en serio. Rifles, chalecos, radios, como si estuvieran esperando una guerra, que ya sabían que venía. Pablo le tomó la mano a su hijo y le dijo en voz baja que se quedara cerca, que no preguntara nada. El niño obedeció, pero sus ojos lo vieron todo. Pasaron semanas hasta que alguien habló, un informante que sabía algo, y decidió contarlo. Le dijeron a Sebastián que Rodrigo podía estar en una finca lejana, a horas de distancia. Se alistaron y fueron. Lo que encontraron después no era fácil de identificar. Rodrigo había sido torturado con una brutalidad que no tenía ningún propósito práctico, solo mensaje. Lo habían masacrado, lo habían descuartizado, lo habían quemado y lo habían enterrado en esa tierra ajena, como si no fuera nada. El cuerpo estaba irreconocible. Tuvieron que hacer pruebas de ADN para confirmar lo que todos en el fondo ya sabían. Era él. Sebastián se arrodilló en ese lugar. El hombre que nunca mostraba nada, frente a nadie, se quebró. Porque hay dolores que no distinguen entre hombres duros y hombres blandos. El dolor de un padre es
es el mismo para todos. Pero mientras Sebastián lloraba a su hijo, nadie se preguntó algo importante. ¿Cuántas veces había sido él quien causó ese mismo dolor en otras familias? Valentina era la esposa de Sebastián, y hay que decirlo con claridad. Valentina sabía. No los detalles de cada operación, pero sabía de qué vivía su familia. Sabía de dónde venía el dinero. Sabía por qué la finca tenía guardias armados. Valentina había visto muchas cosas que prefirió no preguntar, cosas que decidió ignorar, porque mientras el dinero llegara, mientras los hijos estuvieran bien, era más fácil mirar hacia otro lado. Hay una comodidad muy peligrosa en no preguntar, en aceptar la vida que te den, sin cuestionar el precio que otros pagan por ella. Valentina eligió esa comodidad, por amor, por miedo, por todo al mismo tiempo, y vivió en ella durante años, hasta que un día el precio llegó a su puerta. Lo que Valentina no calculó es que en ese mundo no hay espectadores, solo participantes, y los participantes pagan las mismas cuentas. La familia denunció. Querían respuestas, querían saber quién, querían saber por qué. Las autoridades comenzaron a revisar todo lo que Rodrigo había dejado atrás. Su teléfono, sus movimientos, sus últimas horas. Y fue ahí donde encontraron algo. Un mensaje. El último mensaje que Rodrigo había recibido antes de desaparecer era de alguien de confianza. Al principio, nadie entendió. Era un hombre conocido, un hombre que aparecía en fotos familiares, un hombre que había estado con ellos durante años. El tipo de nombre que uno ve y piensa, no puede ser. Decía algo simple. Hey, vamos a vernos en tal lugar. Sin alarmas, sin señales de peligro, como si nada. Era el tipo de mensaje que uno recibe de un amigo, un martes cualquiera. Pero ese martes no fue cualquiera. Rodrigo respondió que sí. Y fue. Pero nunca más volvió. Ese fue el último rastro de su vida. Ese mensaje. Ese nombre. Las autoridades empezaron a tirar del hilo. Y el hilo los llevó hasta él. Al principio, nadie quiso creerlo. Debía haber un error. Otro hombre con el mismo nombre. Otra explicación. Cualquier cosa menos la verdad. Porque aceptar la verdad significaba aceptar algo peor. Que el enemigo había estado sentado en la misma mesa durante años. Que había cargado a los niños de esa familia. Que había escuchado sus miedos. Que había celebrado con ellos. Que todo ese tiempo estaba esperando. Ese hombre se llamaba Fermín. Y Fermín no era un desconocido. Era el padre del joven que los Solano habían secuestrado años atrás. El padre que nadie recordaba. El que desapareció del mapa. O eso creía. Porque Fermín no había desaparecido. Había estado ahí todo el tiempo. Dentro de la casa. Dentro de la confianza. Dentro de la familia. Esperando. Cuando lo confrontaron con las pruebas, el silencio lo dijo todo. La familia cayó al suelo emocionalmente. No podían creerlo. No porque no supieran que ese mundo era así, sino porque era él, el que conocían, el que querían, el que creían que era diferente. La traición más calculada que no podían imaginar.
Fermín fue capturado de la manera más inesperada, porque todos los días, desde que su hijo murió, iba a visitarlo. Le llevaba flores, le hablaba, le prometía que el dolor no iba a quedar sin respuesta. Era el único lugar del mundo donde Fermín dejaba de ser el hombre frío que había construido durante años. Y fue ahí donde lo encontraron. Las autoridades lo vieron llegar con sus flores, con su ritual, con la constancia de un padre que no había dejado de llorar ni un solo día. Lo detuvieron frente a la tumba de su hijo, no como a un asesino, como a un padre. Era una mañana normal. La familia iba a los tribunales. Sebastián manejaba, Valentina en el copiloto. Mateo, su hijo de 8 años, mirando por la ventana de atrás. Mateo todavía no sabía que ese día iba a dividir sus vidas en dos. Una carretera conocida, un trayecto de decenas de veces. Nadie vio nada raro, hasta que lo vieron. Varios motorizados aparecieron de la nada, desde los lados, desde atrás, sin mediar palabras. Abrieron fuego. El carro recibió impacto tras impacto. Valentina reaccionó con el instinto más poderoso que existe. Se lanzó sobre Sebastián, con su cuerpo, con todo lo que tenía, como si pudiera detener las balas con su amor. 20 impactos recibió Valentina. 20. Sebastián también fue herido gravemente. Mateo, el niño de 8 años, recibió disparos en la pierna. Los motorizados desaparecieron tan rápido como habían llegado. Y en ese carro destrozado, en esa carretera, 3 personas luchaban por sobrevivir. Los 3 llegaron al hospital. Los 3 estaban vivos, por poco. Valentina pasó semanas en cuidados intensivos. Mateo se recuperó más rápido. El cuerpo de los niños tiene una resiliencia que los adultos pierden. Pero sus ojos no eran los mismos. Los ojos de un niño de 8 años que vio lo que él vio en ese carro no vuelven a ser los mismos. Sebastián parecía mejorar, hasta que no mejoró más. Las heridas internas eran más profundas de lo que los médicos calcularon. Semanas después del ataque, Sebastián murió. Valentina recibió la noticia desde su cama de hospital. No lloró de la manera que uno esperaría, porque el hombre que murió era el hombre que amaba, pero también era el hombre que había construido el camino que los llevó a esa carretera. A veces el amor y la verdad duelen exactamente igual al mismo tiempo. Fermín había prometido exterminar a toda la familia y lo había demostrado. Valentina lo entendió, no con rabia, con una claridad fría que solo llega cuando has visto la muerte de tan cerca. Seguir en los tribunales significaba otro ataque. Significaba que Mateo podría no tener la misma suerte la próxima vez. Valentina retiró el caso. No volvieron a la finca, no volvieron a ese mundo. Con lo poco que pudieron recuperar, se fueron a vivir con la abuela de Valentina. En un barrio tranquilo, en una ciudad donde nadie los conocía. Valentina hizo todo lo que pudo. Cambió de ciudad, cambió de vida, intentó darle a su hijo todo lo que estaba en sus manos para dar. Pero hay heridas que una madre no puede sanar, sin importar cuánto lo intente. El trauma no desaparece, incluso aunque el tiempo pase. Se transforma, a veces en silencio, a veces en rabia, a veces en la búsqueda desesperada de algo que llene el vacío, que deje haber visto lo que él vio. Mateo encontró lo mismo que había destruido a su familia, las mismas calles,
los mismos círculos, las mismas decisiones. Un día Valentina lo vio bajar de un carro. No era cualquier carro, era el mismo tipo de carro que manejaban los hombres que destruyeron su familia. Los mismos vidrios oscuros, las mismas llantas, la misma energía alrededor. Valentina se quedó paralizada en la puerta de su casa y entendió en ese momento lo que ninguna madre quiere entender, que el ciclo había vuelto a empezar, que todo lo que Sebastián sembró, todo lo que Fermín cobró, todo lo que ella sobrevivió, no había terminado. Solo había cambiado de nombre y ahora tenía la cara de su hijo. Esta historia no tiene un final satisfactorio, no hay un karma limpio, no hay una víctima que gana al final, no hay una balanza que quede equilibrada. Y creo que eso es exactamente lo que hace que esta historia sea importante de contar. Porque la realidad a veces no tiene el final que queremos. A veces el karma no llega como justicia, llega como consecuencia. Sebastián construyó un mundo sobre el dolor ajeno y ese mundo se lo cobró todo. Su hijo, su libertad, su vida. Valentina amó a un hombre que vivía en ese mundo y pagó un precio que no era enteramente suyo. Y Mateo es quizás el karma más cruel de todos. Un niño que no eligió nada, que no hizo nada, que simplemente nació en el lugar equivocado y que carga con eso cada día de su vida. Y Fermín consiguió exactamente lo que quería. Destruyó a quienes destruyeron a su hijo. Los hizo sufrir, los hizo llorar, los hizo enterrar a los suyos. Pero cuando todo terminó, tuvo que volver al mismo lugar, a la misma tumba, a hablar con el mismo silencio. Porque hay dolores que la venganza no cura, solo multiplica. Esa es quizá la frase más triste de toda esta historia. Planeó durante años, se infiltró, esperó, ejecutó, destruyó una familia entera y al final de todo, su hijo seguía muerto. Si algo deja esta historia, es una sola pregunta. ¿En qué momento alguien rompe el ciclo? Porque lo que sembramos no solo lo cosechamos nosotros, lo cosechan también los que vienen después. Los que no eligieron nada, los que no pidieron nada, los que simplemente nacieron con ese apellido. Y eso es quizás el karma más pesado de todos. Suscríbete, porque cada semana hay una historia nueva y el karma siempre cobra, de una manera o de otra. Siempre. Lo que causas siempre regresa.